Bienvenido a nuestra conversación sobre el impacto de la inflación en sus inversiones. Escuche atentamente mientras discutimos 3 estrategias de protección cruciales para salvaguardar sus inversiones de los efectos perniciosos de la inflación. La inflación es un proceso monetario en el que el valor de su dinero disminuye con el tiempo, lo que provoca un aumento de los precios generales. Cuando los ingresos personales no siguen el ritmo de la inflación, el poder adquisitivo se erosiona, afectando todo, desde los alimentos hasta la vivienda y las inversiones. Entonces, ¿cómo afecta directamente la inflación a sus inversiones? Permítanme dar un ejemplo fácil de entender. Supongamos que invirtió en un bono gubernamental a 10 años con una tasa de interés anual del 3%, pero la inflación aumenta al 4% anual. Si bien gana un 3% anual, el rendimiento real de su inversión disminuye porque la inflación supera la tasa de rendimiento. La primera estrategia de protección que pretendemos presentarles hoy es la inversión en activos reales. Los activos reales, como bienes raíces o materias primas, son posesiones físicas o propiedades con valor inherente que generalmente aumenta con la inflación. Estos activos actúan como una cobertura natural contra la inflación, protegiéndolo de los efectos adversos. Cuando aumenta la inflación, los valores de los bienes raíces a menudo aumentan, y los costos de construcción o reemplazo de estas propiedades aumentan en consecuencia. Este aumento suele ayudar a proteger a los inversores inmobiliarios de la erosión del poder adquisitivo. De manera similar, los precios de las materias primas a menudo aumentan debido a la creciente oferta monetaria y la creciente demanda. La segunda estrategia de protección que proponemos es la inversión en TEPs, o valores protegidos contra la inflación del tesoro. Los TEPs son un tipo de inversión diseñada específicamente para ofrecer una protección confiable contra la inflación. Estos valores están indexados al índice de precios al consumidor, IPC, y, por lo tanto, proporcionan una cobertura directa contra el riesgo de inflación. El valor principal de TEPs se ajusta con la inflación ya que está vinculado al IPC. Esto significa que cuando aumenta la inflación, el valor del TEPs aumenta igualmente, manteniendo efectivamente su poder adquisitivo. Además, TEPs paga intereses sobre el principal ajustado, y está respaldado por el crédito del gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, se los considera ampliamente como una inversión segura contra la inflación. La tercera y última estrategia de protección que discutiremos es la inversión en acciones de dividendos. Incluso en tiempos inflacionarios, algunas acciones pueden resultar inversiones confiables. Específicamente, las acciones de dividendos, que son acciones de empresas que distribuyen una parte de sus ganancias a los accionistas en forma de efectivo o acciones adicionales, tienden a tener un buen desempeño en inflación. Estas acciones pueden contribuir a sus ingresos porque las empresas suelen aumentar sus pagos para mantenerse al día con la inflación. Esto los convierte en un medio potencialmente poderoso para contrarrestar los efectos erosionantes de la inflación en los ingresos de sus inversiones. Además, muchas empresas con un historial de aumento del pago de dividendos han demostrado un crecimiento constante de sus ganancias a lo largo del tiempo, aumentando la riqueza de los inversores y el potencial de apreciación del capital. Estas 3 estrategias le brindan un punto de partida para proteger su cartera de inversiones contra los efectos perjudiciales de la inflación. Los activos reales, TEPs y acciones de dividendos ofrecen una medida de protección y crecimiento potencial incluso en tiempos de inflación significativa. Al considerar su situación particular, es importante recordar que todas las inversiones conllevan riesgos inherentes. Cada una de estas estrategias de protección contra la inflación debe investigarse cuidadosa e independientemente y adaptarse a su tolerancia al riesgo, objetivo de inversión y horizonte temporal. Ahora, echemos un vistazo más de cerca a la intrincada relación entre la inflación y el desempeño de diferentes tipos de inversiones. Los bonos, por ejemplo, a menudo se consideran valores de renta fija y proporcionan pagos estables y predecibles. Sin embargo, la inflación puede devorar el poder adquisitivo de estos pagos de ingresos con el tiempo. Por otro lado, las acciones o participaciones en una empresa presentan consideraciones únicas. Si bien algunas empresas pueden capear la inflación mejor que otras, históricamente se ha considerado que las acciones como clase de activos son una forma eficaz de superar la inflación en el largo plazo. Como se analizó anteriormente, los bienes raíces y las materias primas a menudo superan naturalmente a la inflación. Sin embargo, estas clases de activos pueden generar complejidad y riesgo adicionales que deben entenderse a fondo antes de invertir. Finalmente, centrémonos en cómo la inversión en TEPs puede fortalecer su cartera de inversiones frente a la inflación. Como se mencionó anteriormente, TEPs protege su inversión de la inflación ajustando el valor principal y la tasa de interés al IPC. Ahora bien, es importante tener en cuenta que TEPs, o cualquier seguridad, en realidad, no están completamente libres de riesgos. El valor de mercado de TEPs también puede disminuir con la deflación o si las tasas de interés aumentan más rápido que la inflación. Por lo tanto, es fundamental incorporar de manera sensata TEPs en su estrategia de inversión. Profundicemos más en las implicaciones de invertir en acciones de dividendos. Aparte de las estrategias defensivas contra la inflación, invertir en acciones de dividendos puede ser un enfoque proactivo para gestionar las presiones inflacionarias. Al proporcionar un flujo de ingresos sólido a la inflación, las acciones de dividendos pueden mejorar la posición de la cartera de un inversor. Sin embargo, no olvide que invertir conlleva riesgos inherentes.
Como cualquier acción, los precios de las acciones de dividendos pueden experimentar volatilidad a corto plazo. Más allá de las fluctuaciones relacionadas con el mercado, el desempeño de las acciones de dividendos puede verse influenciado por la sostenibilidad de los márgenes de beneficio de las empresas a largo plazo. Sopesar las recompensas potenciales frente a los riesgos inherentes es una parte vital de cualquier estrategia de inversión, y una consideración aún más crítica al abordar las preocupaciones sobre la inflación. El recorrido de cada inversor es distinto, y se compone de factores subjetivos como la tolerancia al riesgo personal, el horizonte de inversión y los objetivos financieros. Por lo tanto, ningún enfoque de inversión singular conviene a todos. Al diseñar su estrategia de inversión, considere una combinación diversificada de varias clases de activos en consonancia con sus objetivos de inversión. En resumen, la inflación puede tener un impacto significativo en el desempeño de su inversión. Aún así, con la prudencia y la inclinación adecuadas a investigar y examinar diferentes vías de inversión, se puede frenar el efecto corrosivo de la inflación en sus activos. Es posible que estas estrategias de protección no eliminen la inflación, pero pueden proporcionar una barrera protectora para sus inversiones, ayudando a mantener su valor y rendimiento a largo plazo. Una inversión exitosa implica investigar opciones potenciales de inversión, evaluar riesgos y retornos y comprender las implicaciones de la inflación y otros factores económicos. Después de considerar todas estas variables en su estrategia, es imperativo un seguimiento recurrente y una reevaluación ocasional para mantener una estrategia de inversión eficaz. Como saben los inversores expertos, crear y mantener una cartera diversificada puede ayudar a garantizar que su plan de inversión sea resiliente en medio de condiciones variables del mercado e influencias económicas como la inflación. No importa qué estrategias de protección elija emplear contra la inflación, recuerde que los mercados de capital son dinámicos e impredecibles, y su estrategia de inversión debe reflejar su estilo relativista adaptativo. Mantenga las estrategias antes mencionadas como piedras de toque mientras navega por el mundo de las inversiones afectadas por la inflación. Ahora que está equipado con una comprensión integral de cómo la inflación impacta las inversiones, así como varias estrategias potenciales de protección para salvaguardar su cartera de inversiones contra presiones inflacionarias, está mejor preparado para cumplir las condiciones económicas de manera racional y financiera. Aún así, el viaje hacia el gratificante ámbito de las inversiones a menudo está plagado de desafíos que requieren sofisticación y delicadeza adicionales que comprenden el aprendizaje continuo, la investigación y la toma de decisiones estratégicas e informadas. Empoderarse con conocimiento sobre las fuerzas económicas que dan forma a los entornos del mercado, incluida la inflación, que pueden ayudarle a encontrar las oportunidades de inversión adecuadas para lograr sus objetivos financieros en medio de condiciones cambiantes. Comprender la dinámica económica de la inflación es fundamental para elaborar una estrategia de inversión eficaz. En resumen, la inflación no es inherentemente destructiva para las inversiones, pero si no se previene, puede erosionar el poder adquisitivo y disminuir el retorno esperado de la inversión. Haga referencia a las estrategias prudentes compartidas en este tutorial para incluir técnicas adecuadas de mitigación de la inflación en su plan de inversión y acumule las probabilidades a su favor. Manténgase informado sobre las tendencias económicas, controle sus inversiones con diligencia y recuerde que ninguna estrategia por sí sola es infalible o inmutable. Con esta sólida comprensión, la tarea está disponible para sopesar con cautela los beneficios inherentes y los riesgos potenciales de diferentes inversiones en el contexto de la inflación, y construir una cartera de inversiones diversa y eficaz que resista la presión de las fluctuaciones económicas. En conclusión, el reconocimiento del impacto de la inflación en sus inversiones es el primer paso para preservar su riqueza en el tiempo. Emplear estas tres estrategias intencionalmente puede ayudar a proteger el valor de su inversión y generar un crecimiento sostenible incluso frente a la aceleración de las tasas de inflación. Desde activos reales hasta CHEPS, desde acciones de dividendos hasta una cartera de inversiones diversa, hay muchas oportunidades y estrategias disponibles para que usted se haga cargo de sus inversiones y aumente su riqueza en tiempos inflacionarios. Pero recuerda, estas estrategias no son soluciones definitivas. Son consideraciones para comprender las complejidades de invertir en un mundo con inflación y generar habilidades proactivas para la toma de decisiones, lo que le permitirá administrar mejor sus finanzas para lograr los objetivos financieros de su vida.